Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Espero que ustedes estén bien, protegidos y con salud en este tiempo de pandemia, siempre confiando en que nuestras vidas, nuestra salud descansa en las manos de Dios. El texto de esta mañana que nos invita a la reflexión es el que se encuentra en Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. La parábola llamada de los labradores de la viña. Pero este texto, en esta mañana, nos invita a reflexionar sobre la gracia de Dios y cómo esa gracia de Dios es suficiente para la salvación. Quisiera comenzar contándoles algo que ocurrió en el siglo IV, unos 300 años después de Cristo. El emperador romano Constantino, después que las iglesias cristianas eran consideradas ilegítimas, en el año del siglo IV, Constantino legitimó la práctica de la fe cristiana. Antes había sido perseguida, ahora con Constantino se hace legal su práctica. Pero Constantino mismo no se bautizó durante su vida, sino más bien en los últimos días antes de su muerte, realmente muy próximo a su muerte. Algunos han criticado estas acciones de Constantino, diciendo que realmente él no quiso bautizarse antes porque no quería estar atado por las demandas morales de la Iglesia. Otros han dicho que no era realmente tan importante cuando uno es bautizado, sino que lo más importante es hacerlo, sea temprano o después. En fin, la pregunta aquí es ¿cuándo es mejor acercarse a Dios? ¿Es la gracia de Dios mayor para el que se acerca antes que para el que se acerca después? El que se acerca antes va a recibir mucho más de Dios que el que se acerca después. ¿En base a qué Dios nos da su gracia? Son algunas cosas que vamos a ver en la reflexión de esta mañana. Lo primero que quiero señalarles es un poco de lo que trata esta parábola. El dueño de la viña sale a buscar trabajadores, para el campo, ¿sí? Y aquí encontramos algo muy interesante, fíjense. En este sentido hay 4 cosas que quiero señalar. Primero es que el dueño de la viña sale 5 veces a buscar trabajadores para su campo. La primera vez sale al amanecer, como a las 6 de la mañana. En esa primera ocasión, el dueño de la tierra encuentra trabajadores y arreglan un sueldo de 1 denario por día, por la jornada. Luego sale por la segunda vez a las 9 de la mañana y encuentra a unos trabajadores y les promete que les pagará lo que sea justo. Luego sale a las 12, luego sale a las 3 de la tarde y luego sale como a las 5 de la tarde. 5 salidas. Entonces, en cada una de ellas, él contrata a nuevos trabajadores, pero solamente a los 4 últimos grupos, el propietario no arregla con ellos un salario por la jornada, sino que promete pagarles lo que sea justo. Al terminar el día, casi a las 6 de la tarde, el dueño llama a todos sus trabajadores para pagarles, comenzando con los que contrató a última hora, a las 5, a quienes les pagó 1 denario. Al ver esto, los primeros, los que fueron contratados casi a las 6 de la mañana, dedujeron que ellos recibirían más dinero debido a que habían trabajado desde las 6 de la mañana. Pero no fue así. El dueño del campo les pagó también 1 denario como a todos. Por esa razón,
estos primeros trabajadores le reclamaron al dueño de la viña que les pagara más, ya que ellos habían sido contratados primero desde las 6 de la mañana. Pero el dueño de la viña no aceptó su reclamo, sino que les explicó que ellos habían arreglado con él un pago por la jornada, que fue un denario, y que él les pagó lo que habían acordado. Lo demás, lo que él hiciera con el pago al resto de las personas, era parte de su potestad. Así que entonces estos trabajadores se fueron murmurando. Esta parábola, muy linda y muy interesante, y de la cual se ha hablado mucho sobre derechos de trabajadores, sobre la salvación, etc., yo quisiera que pensemos un poquito en dónde está la gracia de Dios en la parábola. Entonces quisiera señalarles 5 cosas. Primero, que aquí en este pasaje el dueño de la viña representa a Dios. El dueño de la viña representa a Dios y los jornaleros representan a todos los pueblos de la humanidad. Todos los pueblos de la humanidad están representados en los jornaleros. Los primeros jornaleros representan a los judíos, porque a ellos se les dio la ley de Moisés y con ellos Dios hizo un pacto. El segundo, el tercero, el cuarto y el quinto grupo de jornaleros representan a las otras naciones que aceptaban la invitación de Dios y se hacían parte del pueblo de Dios. Entonces, este segundo, tercero y cuarto grupo representan a todas las demás naciones, aparte de Israel, que aunque no hicieron un pacto con Dios al comienzo, por medio de Moisés, sin embargo, sí lo hacen ahora, después, porque abren su corazón a Dios y se hacen parte del pueblo de Dios. La viña representa todas las obras, muchas o pocas, pero las obras que se hace para el dueño de la viña. El pago del denario es la gracia de Dios, que es la misma para todos. Entonces, fíjense ustedes que en esta parábola los elementos representados tienen un sentido para hablar de la gracia de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? Si pensamos en que en esta parábola, si algo queda claro, es que Dios a todos los pueblos le da y imparte su gracia de manera gratuita. ¿Qué quiere decir de manera gratuita? Quiere decir sin consideración que uno se acerque más temprano que otro, sin consideración que uno sea más piadoso que otro, sin ninguna consideración humana. La gracia de Dios se extiende a todos por igual. No por ser judío uno recibe más gracia de Dios que por ser gentil. Entonces, las enseñanzas para nosotros hoy van en esta dirección. Esta parábola nos enseña que la gracia de Dios es para todas las naciones del mundo. El hecho que el dueño de la viña estaba contratando todo el día nos enseña que Dios está buscando naciones y personas con las cuales relacionarse siempre. El hecho que los judíos fueron llamados primero no quiere decir que sean los únicos, sino que hay muchos otros pueblos fuera de los judíos que han adorado y servido a Dios a lo largo de la historia. También en el mismo tiempo, cuando los judíos adoraban a Dios allá en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y demás. Esta parábola también nos enseña que la gracia de Dios nunca puede negociarse, ni está sujeta a arreglos contractuales. Es decir, la gracia de Dios no se vende por un día de trabajo, ni por medio día, ni por una hora de trabajo. La gracia de Dios es gratuita y todos están invitados a beber de ella y a abrir su corazón a ella. Esta parábola
también nos enseña que la gracia de Dios es una invitación a cualquier persona que abra su corazón a la gracia de Dios, sea niño, sea joven, sea adulto o anciano. Si abre su corazón, estas personas, estas familias van a recibir la misma gracia y misericordia de Dios, sea una persona moral o corrupta, sea un militar o paramilitar, sea un civil o un guerrillero, quien quiera que sea. Si esa persona abre su corazón a la gracia de Dios, Dios derramará su gracia y misericordia sobre esa persona. Por haber estado en la gracia de Dios desde mucho antes que otros, eso no nos hace merecedores de más gracia de Dios, sino que esa gracia de Dios siempre es gratuita, generosa y sin consideración. No se consigue por méritos ni por obras humanas. Por eso no buscamos tener más gracia, sino amamos a Dios y le servimos con amor y con alegría. Y para terminar, esta parábola nos invita a ser misericordiosos, como Dios es misericordioso. Nos invita a honrar a Dios, quien es grande en gracia y misericordia. Nos invita a abrir nuestro corazón a la gracia de Dios y permitir que esa gracia divina obre en nuestra vida y nos transforme para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga.